Bueno, atardecer en Oporto. No se me ha ocurrido nada mejor que empezar a rajar de Foucault. En una plaza que es la plaza de, no sé si la iglesia o la catedral de Sées, con unas vistas muy recomendables y muchas gaviotas. Es una pena, vi a un chico hace poco tocando la guitarra y cantando, que cantaba muy bien. No he conseguido pillarlo a tiempo. Vamos a echar un vistazo a ver si se puede ver la iglesia o la catedral o lo que sea. Sí. Notas a caballo en el fondo. Está buena la plaza. Vamos a ver. Vamos a dejar la cosa por aquí. Bueno. Pues nada. Hace unos días he estado leyendo un libro de Foucault que se llama Enfermedad mental y personalidad. Y pensé en grabar algunos, yo qué sé, grabar un poco de chapa. Bueno. ¿Por qué? Porque me ha resultado interesante parte del planteamiento que hace Foucault con respecto a qué es una enfermedad mental, en qué sentido se puede hablar de enfermedad mental tomando como referencia a las enfermedades físicas u orgánicas. Bueno, este libro en líneas generales problematiza el concepto de enfermedad mental. Y creo que tendría que ser... si tiene una utilidad esto, creo que sería analizar desde una perspectiva histórica, que es la que toma Foucault, muchos de los presupuestos que se dan por sentados en la psicología. Y teniendo en cuenta no solo este libro, sino otros que abordan más o menos este tema, como los 3 tomos de la historia de la locura o el nacimiento de la clínica, estoy dejando alguno, bueno, o los seminarios sobre los anormales o los seminarios sobre el poder psiquiátrico. Y bueno, en general se podría hasta extender, si uno se pone espléndido, a vigilar y castigar, y para intentar entender esta especie de historia o genealogía, si utilizamos un término un poco más nichano, conjunta de la medicina, la psiquiatría, la psicología, y al mismo tiempo también, si se quiere, las evoluciones o los cambios que ha habido en el derecho en los últimos 300 años, la criminología y vamos a decirlo así, esto ya un poco más cercano a vigilar y castigar, los lugares como el hospital, el manicomio, el cuartel militar o la escuela que van
coagulando en el lapso histórico que Foucault historiza. En este caso, al menos el que creo que está más relacionado, tomando como eje el libro este de enfermedad mental y personalidad. O sea, tomando como eje el problema de qué es una enfermedad mental. Y aunque no estoy muy seguro de la fecha del libro, pero bueno, esto ya sería como una notación erudita para estudiosos de Foucault. Seguro que la gente especialista en esto ya lo sabe, pero al margen de que sea un escrito más o menos temprano, vaya, que aunque la problemática esté situada en la obra de Foucault en torno a los años 60 y 70, por decirlo así, hay muchas cosas que creo que se pueden aplicar a día de hoy. Sobre todo, como mencionaba antes, la reflexión, si se quiere, que se puede hacer sobre sobre algunos presupuestos tanto de la psicología como de la psiquiatría, como de la medicina. Una de las cuestiones interesantes que tiene este libro es problematizar la enfermedad. Una de las cosas que hace Foucault es hablar de que en la historia de la psiquiatría, si en varios autores, aún a principios del siglo XX, se habla de la enfermedad como una esencia. Esto es... este punto viene a intentar poner la atención sobre el hecho, esto ya es más interpretación mía, pero bueno, sobre el discurso, digamos, de la esencia en la propia medicina, pero yo creo que se puede relacionar con la filosofía también. Por ejemplo, si cogemos autores todavía en el siglo XIX como Schopenhauer, que hablan mucho de la esencia, esta es una distinción clásica entre esencia y existencia en filosofía, se puede ver se puede interpretar en este libro de Foucault que hay una idea todavía metafísica de la enfermedad, en la medida en que se entiende que la enfermedad es una esencia. Y esto tiene que ver también con algo de lo que no se han ocupado muchos filósofos, que es pues intentar hacer un análisis de la enfermedad. A lo mejor esto es un poco bobo, uno puede tener una enfermedad y simplemente asumir que es, pues, dependiendo de la enfermedad, una putada, algo perteneciente a la vida o algo perteneciente a un lugar intermedio entre la vida y la muerte, o algo que te puede llevar a la muerte. Pero Foucault se detiene en que no es una cuestión menor a la hora, en la práctica de la medicina, la idea de enfermedad que tenían los médicos y cómo la aplicaban. Al menos los médicos que él estudia, y sobre todo bajo la perspectiva de cómo han influido en esos médicos, sobre todo si son psiquiatras, su idea de la enfermedad como una esencia a la hora de luego hacer paralelismos con la enfermedad mental. Yo incluso me atrevería a decir que vamos, esto habría que buscar más datos al respecto, pero que esta es una coñindrón. Bueno, que esto tiene que ver con que la idea de que la enfermedad es una esencia tiene que ver con las ideas más de fondo de Foucault con respecto a muchas de las, vamos a decir así, ciencias que se toman a sí mismas como ciencias, en este caso psiquiatría o psicología, pero que es muy difícil separar y atribuirles un método científico, un sentido duro, como podría ser el de la física o la química. Esta es una manera que creo que tiene Foucault de problematizar las partes que no son científicas, podríamos decir, que son prácticas, que son morales, metafísicas en ese sentido, apoyadas en creencias que no se sostienen solo con el puro conocimiento científico y, digamos, con una especie de intento de tomarse la medicina, la psiquiatría o la psicología desde el punto de vista de una evidencia, de datos evidentes brutos, porque están tan mezcladas con la práctica humana que es muy difícil o imposible hacer eso. Y dar, por supuesto, lo que es una enfermedad es uno de los pasos que pone encima de la mesa Foucault. Poner la atención sobre lo que es una enfermedad, fomentar la reflexión sobre lo que es una enfermedad, sobre todo para conseguir distinguir si ese concepto de enfermedad es aplicable a las cuestiones, vamos a decirlo así, de la salud mental, tanto en la psiquiatría como en la psicología. Y la idea de que la enfermedad es una esencia es una de las que Foucault señala con más énfasis al principio de la obra. Vamos a ver si consigo ir aquí a alguna página, porque estoy
intentando manejar aparatos mientras hablo y no está saliendo muy bien. Vale. Por aquí había... Bueno. En fin. Foucault también en este libro hace un montón de... va historiando muchas de los precedentes de lo que luego se irá llamando esquizofrenia, la paranoia, la psicosis alucinatoria, crónica, la befrenia, etcétera. O sea, historia varias de las enfermedades mentales bajo este presupuesto bajo esta atención al tema de que la enfermedad sea una esencia. Este abordaje está muy relacionado con el concepto de síntoma también. No se tendría, según Foucault, la idea de que la enfermedad es una esencia si no hubiera síntomas que fueran la manifestación de la esencia de la enfermedad. Y de esa manera Foucault entiende que el psiquiatra, en este caso, tiene que, de alguna manera, interpretar a través de los síntomas esa esencia, que es la esencia de la enfermedad. Otro punto interesante en el que me quería detener, aunque no está muy desarrollado en este caso, en el libro, es que el concepto de personalidad aparece con mucha fuerza a la hora de intentar poner en relación qué es una enfermedad mental y qué no. Y cuánto queda de la personalidad, vamos a decirlo así, de un enfermo mental, cuando un enfermo mental es un enfermo mental por no tener personalidad o ver lesionada su personalidad. Y también en este caso es otro lugar en el que el libro se detiene. Reflexionar bajo qué criterio se puede decir que la presencia o ausencia de lo que sea el concepto de personalidad tiene que ver con la patología. Esto es otro de los puntos que, aunque Foucault no enuncia directamente, yo creo que tiene que tiene mucha enjundia si se pone en relación con el auge, a mi juicio, contemporáneo, ya de unos años de esta parte, y muy dependiente del DSM. Recordemos que el DSM es un manual, si no me equivoco, en principio hecho por psiquiatras, es decir, por la Asociación Americana de Psiquiatría. Allí hay ya, a partir del primer DSM y hasta el último, hasta el quinto, toda una especie de, digamos, despliegue de las patologías de la personalidad, de lo que se llama los trastornos de personalidad. No he tenido oportunidad todavía de profundizar suficiente en la historia de estos trastornos. Me imagino que se llaman trastornos porque en algún momento dejaron de llamarse enfermedades de la personalidad. Estoy dando por supuesto que alguien las denominaba así. No es algo que tampoco Foucault diga directamente, pero en fin, es una hipótesis, pero en principio me parece, a falta de corroborarla, plausible. Y parte del interés del libro está situado precisamente entre esta disyunción, entre esta separación o, bueno, en este caso también se podría decir que complementariedad entre la enfermedad mental y la personalidad. Aunque estén separadas estos dos sintagmas, digamos, que forman parte del título, que sea enfermedad mental y que sea personalidad, son dos cuestiones que con mayor o menor énfasis se tratan en él y que a la hora, como decía, de poner en relación algunas cuestiones contemporáneas como el auge de las teorías de personalidad, saber o cuestionarse hasta qué punto todas ellas o la buena parte de ellas están historiadas y analizadas desde el punto de vista de la patología y de la enfermedad mental, siendo un constructo digamos, no tan sólido como parece. Creo que es uno de los puntos fuertes del libro. En líneas generales, esto también se podría encuadrar dentro de lo que sería una crítica histórica, pero también política y sociológica, tanto de la enfermedad mental y la personalidad, como de disciplinas un poco alejadas de ellas habitualmente, como son las que mencioné antes, medicina, psiquiatría y psicología. Sobre todo porque, o bueno, incluso también podemos meter aquí, ya lo mencioné antes, el derecho, sobre todo porque esto entronca a la hora de entender tanto el concepto de enfermedad mental como el de personalidad con cuestiones, digamos, ajenas a estas disciplinas, ajenas al concepto de enfermedad orgánica, dependiente únicamente de los órganos. Esto ya también se puede ver la tensión que existe entre
una enfermedad orgánica, quiero decir, entre el concepto de enfermedad orgánica y enfermedad mental, porque ahí la palabra mental está muy difuminada, y en la medida que no se entiende que sea una enfermedad mental algo que obligatoriamente tenga una referencia, por ejemplo, en el cerebro, que caería esto ya dentro de la neuropatología, en esa medida es donde precisamente nos metemos en un territorio un poco resbaladizo. Y es precisamente este territorio resbaladizo el que Foucault va a analizar a través de una óptica más judicial a veces, es decir, centrada en la influencia del derecho y no tanto en la propia patología o la medicina, y como dije antes, también histórica, política y sociológica. Aquí nos podríamos apoyar en otro de sus conceptos que mencioné antes, o bueno, sí, en otro de esos conceptos importantes de Foucault, que es el de normalidad, y con la ambigüedad, digamos, semántica, por la que al hablar de normalidad está dando por supuesto también que hay un problema dentro de los diagnósticos, dentro de lo que sea la enfermedad mental, que es el problema de las normas. El problema, por un lado, de las normas, es decir, de las normas judiciales, del derecho, de las leyes, de las normas sociales, de las normas morales, y si queremos denominarlo así, en el sentido de que hay una normatividad, unas costumbres, unos hábitos que, estando no respaldados por el derecho, influyen dentro de la concepción social, se podría decir, de la enfermedad, y también de la normalidad entendida en un sentido estadístico. Es decir, que otro lugar en el que Foucault se va a centrar es en la definición del loco, del alienado, por meter una palabra que también es muy importante, sobre todo al final del libro y que tiene resonancias marxistas, del loco, del alienado y del anormal. Es decir, la comprensión del loco como alguien anómalo, como alguien anormal estadísticamente, como alguien raro. Esto es algo en lo que Foucault en distintas obras separa bastante, y entender aquí también tanto la personalidad como la enfermedad mental a través de lo normativo y de lo normal en sentido estadístico es muy relevante, porque básicamente aquí se puede hacer una crítica que Foucault hace, que es en qué medida se entiende que un enfermo es solo un anormal, o sea, que un enfermo mental es solo un anormal, y no alguien obligatoriamente enfermo, sino solo, vamos a decirlo así, un ser humano infrecuente que puede llegar a sufrir los efectos de las normas en la medida en que se le puede patologizar sin tener una enfermedad más allá de su extrañeza con respecto a otras personas. Claro, aquí, sobre todo si ya nos metemos en fregados que tienen que ver con el DSM, volviendo a él, y con muchas, en fin, polémicas clásicas en el territorio de la psicología, pues podemos ver, no recuerdo en qué versión del DSM, sería la primera, la segunda o la tercera, cómo se consideraba todavía la homosexualidad como una enfermedad, y de una forma más contemporánea pues podemos ver la problemática que hay en torno a la disforia de género y la transexualidad, como ejemplos de cosas que han sido tomadas como enfermedades y que están tan unidas a consideraciones morales, sociales e históricas, que su estatus de enfermedad puede perderse o modificarse o necesitar un análisis más profundo, y que también se pueden entender a través tanto de la cuestión de la enfermedad mental como de la personalidad, como de la normalidad, como la relación con la normalidad. Bueno, y aquí también, si nos ponemos un poquito más puñeteros, también habría que tener en cuenta, digamos, una variable nacional. No es algo que mencione Foucault, pero si pensamos actualmente desde el punto de vista del DSM, no hay que perder de vista, me redundo, que hasta donde yo sé, y esto también lo tendría que comprobar, las estadísticas del DSM están basadas en población estadounidense. Al menos creo que así era en un principio. Como digo, tendría que comprobarlo. No sé si ahora son más transversales e incorporan datos a nivel, digamos, intercultural. Pero en cualquier caso, incluso aunque los datos sean transversales o internacionales, no hay que perder de vista la influencia que pueda haber en prejuicios estadounidenses o anglosajones en un sentido amplio con respecto a la catalogación y el prisma a través del cual se comprenden las enfermedades mentales, porque esto ya está incrustado en el propio DSM, y aquí desde un punto de vista político o geopolítico también se podría preguntar qué clase de
vamos a decirlo así, universalidad se puede pretender de esos criterios diagnósticos, sobre todo porque en muchos casos, por ejemplo, en diversos canales de internet que he mencionado en algunos otros vídeos y en líneas generales en la práctica habitual y a veces no del todo examinada de varios terapeutas, las categorías clínicas del DSM se toman, digamos, con una solidez y una falta de análisis con respecto a su procedencia que puede hacer que, bueno, desde luego esta es mi opinión, que los terapeutas se apeguen de una manera fuerte a esas categorías y las empleen no con la suficiente distancia ni flexibilidad. Esto sería, de nuevo, aunque sea un apunte por mi cuenta, algo que va en la dirección de la reflexión que hace Foucault con respecto a los aspectos sociológicos e históricos que tienen que ver con la definición de la enfermedad mental y con la definición de la personalidad. Vale, voy a beber un momento.